En este video vamos a hablar de flujo. Hablar de flujo como variable de proceso es una de las áreas o una de las disciplinas más complejas en ingeniería. Tanto hablar de sus características como de sus tipos de medidores. Entonces me gustaría que en este video y en los que vienen habláramos un poco de conceptos generales para entender qué es el flujo, cuáles son sus características y hablar de esos conceptos generales que vas a escuchar mucho alrededor de la medición de esta variable. Y en los videos que siguen vamos a ver los principios de medición y los medidores que involucran cada uno de ellos. Sin más, comencemos con el video, espero que te guste y que te sea de utilidad. El término fluido se usa para nombrar a la materia que tiene moléculas con enlaces muy débiles y no puede mantener una forma determinada. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. En muchos casos de estudio para determinar las ecuaciones de flujo se consideran los llamados fluidos ideales, que son líquidos incompresibles y no tienen fricción interna ni viscosidad, así que fluyen libremente. En cuanto a los gases ideales, son aquellos cuyas moléculas están muy separadas, así que no ejercen fuerzas intermoleculares ya que no interactúan entre ellas. Es por esto que en los casos prácticos se considera una serie de constantes que son valores que se incluyen en las ecuaciones de flujo y que han sido probados múltiples veces con diferentes tipos de fluidos, en diferentes condiciones, y ayudan a determinar el flujo de manera más cercana a la realidad. Todo flujo involucra alguna forma de energía, la cual puede ser expresada de diferentes formas, incluyendo energía térmica, química y eléctrica. Sin embargo, la medición de los fluidos se enfoca en dos tipos de energía principales, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial se define como la cantidad de energía almacenada o en potencia que tiene el fluido con respecto a su posición. Por ejemplo, en una cascada, el agua que viene por arriba, cuando está a punto de caer, tiene energía potencial. Al caer, esa energía se transforma en energía cinética. Y la energía cinética es la cantidad de energía que tiene el fluido debido a su movimiento. Ahora, a este movimiento que no altera las propiedades ni físicas ni químicas del fluido se le llama flujo. Hablando del flujo que fluye en una tubería cerrada, tenemos que considerar la ley de conservación de energía, que afirma que la cantidad de energía almacenada en cualquier sistema físico aislado, es decir, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo. Es decir, si la tubería por la que pasa el fluido es del mismo diámetro durante todo su recorrido, este permanecerá fluyendo durante todo el tiempo, ya que la diferencia de energía entre la entrada y la salida de la tubería es prácticamente nula. Y en el caso donde se tienen variaciones de diámetro en la tubería, para que la energía por unidad de volumen a la entrada y a la salida se conserve, se tiene que seguir la ecuación de Bernoulli, que nos dice que cuando se tiene un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Al haber una reducción de diámetro, la presión del fluido disminuirá y la velocidad aumentará. Esta es la base para la medición de presión diferencial. Veamos ahora algunos conceptos que nos serán útiles al hablar de medición de flujo. Los tipos de flujo según su estado. Flujo laminar. Es el tipo de flujo considerado como fluido ideal. Es decir, es aquel que se desplaza en línea recta como láminas sin fricción ni viscosidad. Flujo transitorio. Es aquel que está sufriendo una transición de flujo laminar a flujo turbulento. Flujo turbulento. Es aquel que no tiene un orden definido, es caótico y la velocidad aquí se divide en muchas velocidades diferentes hacia diferentes direcciones. Medición de flujo. Este se puede hacer de dos formas, por flujo volumétrico o por flujo másico. Flujo volumétrico, que es el volumen del fluido que pasa por un punto determinado dentro de una tubería por unidad de tiempo. Se determina de manera general con la siguiente fórmula, donde Q es igual al flujo volumétrico, A es el área por la que pasa y V es la velocidad. O puede ser también flujo másico, que es la cantidad de masa o peso fluyendo por una unidad de tiempo. y se relaciona al flujo volumétrico de la siguiente manera.
donde W es el flujo másico, ρ es la densidad y Q es el flujo volumétrico. Muchas de las ecuaciones para medir flujo deben considerar factores empíricos para llevarse a cabo, ya que las fórmulas generales consideran la medición para fluidos ideales. Entonces se han tenido que agregar algunas constantes y otros parámetros que han determinado gracias a varias pruebas y repeticiones para hacer que la medición del flujo sea más certera. Cuando se calcula el flujo con las ecuaciones anteriores, se asume que la velocidad en todos los puntos de la tubería es constante, pero la verdad es que la velocidad varía en todos los puntos a lo largo del recorrido del fluido. Es por esto que se incluye un factor importante llamado número de Reynolds, que es una relación adimensional entre las fuerzas internas del fluido, la cual permite determinar el estado del fluido. Si el número de Reynolds es pequeño, menor de 2000, tendremos flujo laminar. Si el número de Reynolds es grande, más de 4000, tendremos flujo turbulento. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, tendremos flujo transitorio. Técnicas de medición. Vamos a hablar de 5 formas generales que los instrumentos de medición usan para cumplir su función. Uno es por presión diferencial, por velocidad, por flujo volumétrico, flujo másico y área variable. Los medidores de presión diferencial emplean una restricción que produce un cambio de presión antes y después de la restricción. Aquí el flujo es proporcional a la raíz cuadrada de esta presión diferencial. Típicamente entre estos medidores están las placas de orificio, los tubos Venturi, tubo Pitot, anúbar, boquillas de flujo y medidores tipo cuña. Los medidores por velocidad determinan el flujo multiplicando la velocidad por el área por la que pasa el fluido. Entre estos medidores están el tipo turbina, el vórtex, el magnético y el ultrasónico. Los medidores por flujo volumétrico o desplazamiento positivo usan piezas mecánicas que determinan exactamente la cantidad de flujo que rotan. Algunos de estos son la veleta rotativa, el medidor tipo engranaje oval y el medidor de disco de nutación. Los medidores de flujo másico miden directamente el flujo másico mediante la fuerza ejercida por la aceleración Coriolis del fluido. Entre estos se encuentran el tipo Coriolis. Y por último, la medición de área variable determina el flujo mediante el equilibrio de fuerzas de un flotador que se encuentra dentro de un tubo. Cada posición del flotador muestra una lectura de flujo en la escala externa del tubo. Dentro de este tipo de medidores está el rotámetro. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Lo vamos a dejar como una introducción. En los siguientes videos vamos a hablar más a profundidad de cada uno de los medidores, de sus principios de funcionamiento, sus características, aplicaciones. Sin más, pues solo me queda invitarte a que te suscribas, a que comentes, que compartas todas esas cositas que me ayudan mucho. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye.